Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando llegue Marisa lo enciendo. Bueno, sí, hace mucho ruido. Bueno, vamos a hacer nuestra oración esta mañana. Y quería que leyésemos o que meditásemos, mejor dicho, sobre el Evangelio de hoy, de este domingo 30 del tiempo ordinario. Es a Mateo, en el capítulo 22, que nos habla. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Hasta aquí el tema, hasta aquí el texto evangélico, que la verdad hemos dado vueltas muchas veces y hemos meditado muchas veces y no sabemos casi de memoria, por no decir sin el casi. Porque nos importa mucho y porque tenemos en el corazón bien metido que si ese es, como es el primer mandamiento, es algo que nosotros, que tú y yo tenemos que vivir de él, que es el fundamento de nuestra vida. Y es, podríamos decir, como el resumen más sintético de todo el Evangelio. Es el primer mandamiento según el Deuteronomio, según la ley de Dios. Y no es revocado, todo lo contrario. Es afirmado y ampliado también por Cristo con la redención. Y hay en ese doble mandamiento del amor, que es el mensaje fundamental de Cristo, pues hay una fuerza de atracción muy grande. Una fuerza de atracción muy grande que llena, por otra parte, el corazón humano, del hombre. Sin embargo, a pesar de saberlo y tenerlo tan claro y entender que es siempre el fundamento de nuestra vida, ¿no? Es verdad que tú y yo comprobamos que vivir así la caridad con Dios en primer lugar y con los demás no es siempre sencillo. Los hombres hemos entendido siempre, de una manera u otra, desde un punto de vista sobrenatural, religioso, o desde un punto de vista muy humano o fraterno, esa fraternidad, ese amar a los demás, ese no hagas a los demás lo que no quieran que te hagan a ti, ese poner como fundamento de todo, ¿no? Incluso sociedades que no han tenido fe, han entendido también pues la fraternidad humana como algo importante, ¿no? La segunda parte del mandamiento.
Es, de hecho, un ideal hermosísimo, que aún así pues choca muchas veces con la realidad humana, con lo que vivimos. Porque es verdad que nosotros notamos que cuando hay una injusticia, cuando hay un desplante, cuando hay una falta de atención, lo fácil es, o lo que nos sale muchas veces es huir del trato con los demás, huir de quien me ha dado ese disgusto. No la quiero ver delante, pensamos a veces, no la quiero ver delante. Es más, no es difícil encontrarse con personas que están, pues muchas veces marcadas por esto. Marcadas por una grave injusticia, quizás incluso antigua. Incluso de personas que a lo mejor de las que no esperaban ningún mal. En la labor de confesionario que tenemos los sacerdotes escuchas muchas veces esto. Es que esta persona a la que te tenía yo tanto aprecio me defraudó, me engañó, le di mi confianza y la perdí porque se tomó toda la confianza, pues, etcétera, etcétera. A veces incluso puede parecernos que este ideal del amor a Dios y de amor a los demás es algo irrealizable. Casi diría yo imposible, ¿no? ¿Cómo convivir con estas personas? ¿Cómo trabajar en la profesión con estas personas que son así? ¿Cómo desarrollar una? Y evidentemente tenemos como una serie de cuidados. Nos tratamos, estamos lejos, Mira, el testimonio de los santos, de quienes han amado a Dios sobre todas las cosas, nos muestra que eso no es así. Piensa en tantas personas que nos han precedido y que están en los altares y a veces otros no, pero que nos han enseñado cómo es este trato, ¿no? Cómo tenemos que querernos y cómo ese cariño entre nosotros, entre los hombres, tiene que ser hasta el final, porque está fundamentado en el amor de Dios. Ellos no lo han entendido, los santos, como te diría yo, simplemente como un gesto de fraternidad, que en parte es eso, sino sobre todo como una manifestación de lo que Dios me ama y de cómo tengo que amar yo a Dios. Por ejemplo, San Pablo, que era experto en esto y que era consciente de que la caridad tiene su origen en Dios y que esa caridad se ha hecho realmente presente en la tierra en Jesucristo. Es, digamos así, Cristo, la imagen del amor de Dios. Es la imagen. Por eso llega a escribir, por ejemplo, en la carta a los Romanos, llega a decir esas palabras que hemos escuchado muchas veces, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, dice, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, todo eso. Pero no nos equivoquemos, la caridad es sobre todo, lo primero que es un don de Dios. No es solamente una conquista humana. La caridad no es solamente se nos presenta muchas veces pues esa fraternidad humana, esa caridad como una conquista, ¿no? De un equilibrio social, un equilibrio de igualdad entre clases, entre personas, entre estados, entre lo que sea, ¿no? Familias. Pero sobre todo la caridad es una virtud sobrenatural, un don de Dios. Un don de Dios. Por eso lo que tiene que mover nuestras acciones
La fuerza que sustenta nuestro actos de entrega está en el último término está en el mismo amor de Dios. Sobre todo en el amor que Dios nos tiene. ¿Te acuerdas de aquellas palabras de nuestro Padre en camino? Saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. Que responden a un alma enamorada, que entiende que la caridad es un don de Dios, es el amor de Dios por nosotros. Saber que me quieres tanto, Señor. Me pregunto, y te pregunto en mi oración, Señor, ¿cuándo me enteraré de esto? Y por tanto, ¿qué haré para que de verdad se note en los demás? En mi vida y en los demás. El trato que los santos han tenido entre ellos y con los demás es siempre de esa manera exquisita. Fíjate, los primeros cristianos se llaman hermanos amados de Dios. Hermanos amados de Dios. Y entienden todos ellos, aquellos que han recibido el primer mensaje, ¿no? Y que han conocido incluso a Jesucristo o a los apóstoles, entienden siempre que su camino estaba en imitar el amor que Jesús les tenía. Podríamos hacer como una especie de túnel del tiempo y meternos en ese momento y pensar cómo sería, cómo se manifestaría incluso las cosas más humanas o más materiales o más sencillas a diario, ese amor de Jesucristo por sus apóstoles y por los discípulos, por los que convivía. O el hogar de Nazaret. Imagínate si el amor de Dios es lo que es. Si el amor de Dios es misericordioso, es de un corazón inmenso, lleva a Jesucristo, al Señor, pues a perdonar todo, a comprenderte, a comprenderme a mí, con todas nuestras miserias. ¿Qué sería? ¿Cómo sería? En lo humano, en lo material, ese amor de Jesucristo por quienes estaban a su lado. ¿Cómo trataría a los demás? Tenemos ejemplos, tenemos testimonios en la Sagrada Escritura de sus palabras, incluso algunas veces de sus gestos. Y sabemos de su caridad, de cómo miraba a los pecadores, de cómo atendía a las personas necesitadas, de cómo se paraba con un leproso, con un ciego, con quien quería hablar con él, de cómo dedicaba tiempo a sus apóstoles. Pero si nos metemos en ese tiempo, en ese túnel del tiempo, pensar, decir, ¿cómo sería? Si el amor de Dios es lo que es, con un corazón misericordioso, con una inmensidad infinito, ¿qué manifestaciones tendría ese amor del mismo Dios hecho hombre por quien estaba a su lado? Lo digo también porque nos ayuda a ti y a mí, evidentemente también, a imitarle en esto. Si la persona de Jesucristo es el colmo del amor de Dios, solo en tu encuentro con Cristo, así como te he dicho ahora, en tu oración, que es donde nos metemos para pensar cómo era Cristo, es donde podemos descubrir la plenitud del amor de Dios. No hay nada comparable a eso. Señor, que yo me convenza de esto. Señor, que yo lo vea. Y creo que esto ayuda mucho a fundamentar nuestra vida, porque después la vida está llena de cosas y es rica y tiene muchos acontecimientos y hay muchas luchas a diario que tú y yo pues afrontamos. Está pues todo lo que el Señor te va pidiendo a diario, ¿no? Y a veces, pues podemos como vivir como agobiados o desanimados o incluso tristones, ¿no? Porque
mi tiempo, mis cosas, el trabajo, la vida con los demás, la vida en familia, una labor apostólica, mis amigas, las personas con las que convivo, las personas con las que trato. Llenamos el día de cosas. Todo eso lo hacemos porque lo queremos hacer, porque hay una vocación detrás, porque hay un deseo de santidad. Pero párate un poco. Parémonos un poco. Todo eso te está llevando, o tiene una razón, más bien, como fundamento, que es el amor de Dios que tiene por ti. Y el amor que tú también, aunque sea pequeño, aunque seamos limitados, podemos darle a Él la plenitud del amor. Somos conscientes, en medio de todo eso que te describí hace un momento, que lo único que vale la pena es amar a Cristo. Lo único. Que entendemos que en la vida de Cristo lo único que quiere es cumplir la voluntad del Padre, y es una voluntad de amor. Y que por tanto, a mí lo único que me tiene que importar es identificarme con eso. Sí, y que todo eso que llena mi día, que hablábamos antes, todo eso tiene que estar, digamos, como empapado del amor de Dios. Totalmente. Es el amor lo que le ha llevado a Jesús al Calvario, escribe nuestro Padre. Y ya en la cruz, todos sus gestos y todas sus palabras son de amor sereno y fuerte. Y esto podríamos ponerlo para todas las acciones nuestras. Es el amor lo que te ha llevado a trabajar así. Es el amor, Señor, lo que te ha llevado a vivir así. Y todos tus gestos y todas tus palabras y todas tus acciones son de amor. De amor a Dios. De amor a Dios. ¿Cómo ser más conscientes de esto? Señor, ¿cómo podré ser yo más consciente de esto? Mira, quizás hay que pensar un poco releyendo la Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura. Y metiéndose de lleno, pues, en esas imágenes o esas palabras, ¿no? de la vida del Señor, ¿no? Pues que toda la vida de Cristo tiene un sentido de entrega. Por mí y por ti, y por todos los hombres. Incluso por quienes no le aman. Y por supuesto, por quien no le conoce. Además, podríamos decir que morir por una persona buena, una persona que te quiere, pues es noble, es una acción grande. Pero es que Dios demuestra su amor todavía más. Porque Él también muere por los pecadores. También muere por quien no le conoce. También muere por quien no le ama. Incluso por quien le odia. Es tan inmenso ese amor que lo que le sale del corazón de Cristo en la cruz es mirar a aquellos hombres que están allí burlándose, insultándole, testigos de su muerte. Y lo que le sale es decir: Señor,
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es tremendo, impresionante. Para que tú y yo aprendamos también. Cuando mi corazón he albergado rencores o hostilidades. Y qué muy difícil que me resulta perdonar. Me he encontrado con personas que te dicen, ¿no? Pues te cuentan un hecho, una situación, lo que sea, ¿no? Dolorosa, difícil de entender, difícil de asimilar, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Y la conclusión que esas personas que están incluso tensas, ¿no? Es decir, es que no soy capaz de perdonar. Y no son malos, no hay un mal corazón, ¿eh? Pero ha sido tanto el dolor, tanto el sufrimiento, tanto lo que ha pasado, lo que ha sufrido, que lo que del corazón le sale humanamente hablando, es decir, no soy capaz de perdonar. Mira, a veces nos quedamos con eso, ¿no? Es que no soy capaz de soportar a esta persona, no soy capaz de llevar adelante un trato con ella, con él, no soy capaz de entender su manera de ser, sus manías, sus formas de actuar, su pensamiento, la manera. Yo, cuando eso nos pase, cuando me pase a mí también, creo que tenemos que mirar a Cristo en la cruz. Hay que mirarle. ¿Cómo puedo llegar a pensar que alguien no merece mi atención o mis cuidados? ¿Cómo puedo llegar a desdeñar a quien Cristo mismo ha honrado porque ha dado la vida por él? Por eso, a mí mi fe me lleva a pensar, me lleva a darme cuenta de que cada hombre aparece como la joya más preciada, más de un valor infinito. Cada persona dotada de una dignidad que le hace merecedora de cualquier sacrificio. Piense como yo o piense de otra manera. Sea así o sea asá. De ahí que lo que el Señor nos pida, evidentemente, es un corazón muy grande. Un corazón muy grande, que ese corazón se forja, se hace fuerte en el amor a Dios y en la cruz. En la cruz. San Pablo y todos los santos, pienso en nuestro Padre, pienso en tantos santos, se apoyaban en esto. El amor de Cristo. Esa es la razón de la vida suya, de la vida por lo que luchan. Nuestro Padre lo pienso, pues, mirando a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es, yo diría que es como, bueno, lo cantamos, cantar al amor del amor, cantamos el amor de los amores. Dios está aquí, decimos, ¿verdad? Cuando hablamos del amor de Jesús, muchas veces lo centramos en eso, en la Eucaristía, como una manifestación clarísima del amor, sacramento del amor. Pues hablando de la Eucaristía, nuestro Padre lo miraba al Señor y le decía, me sobran palabras, aquí está la razón de vivir. Y mirando al Señor, pues quienes le aman así como los santos, se quedan embobados, parados, asombrados. No pierden esa capacidad de asombro que nace en el alma al admirar el amor. Al admirar el amor. Es como quien se sorprende ante un tesoro. ¿Puede haber un amor así?
No sé, pídese tú al Señor. Señor, dame un amor así. Que no se pequeñezca mi corazón. Quizás mirando a mis cosas, a mis pequeñas afrentas, a mis dolores, muchas veces contenidos, a sentirme muchas veces no entendido, no comprendido, no querido, no considerado. Que nada me separe de tu amor. Es decir, San Pablo, ¿te acuerdas? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni la muerte, etcétera, etcétera, podrá separarme del amor de Dios. Porque Él lo ha experimentado. Mira a Jesucristo, te decía. Mírale en la cruz. Y mira que es hombre, ¿no? Y que por tanto, Él también te ha querido y te quiere y me quiere con un corazón de hombre. Gracias, Jesús mío, escribía nuestro Padre. En surco. Gracias, Jesús mío, porque has querido hacerte perfecto hombre, con un corazón amante y amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre, que se llena de gozo y de dolor, que se entusiasma con los caminos de los hombres y nos muestra el que lleva al cielo, que se sujeta heroicamente al deber y se conduce por la misericordia, que vela por los pobres y por los ricos, que cuida de los pecadores y de los justos. Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del tuyo. Mira, esto, cuando lo consideramos, como lo hemos hecho esta mañana, por lo que piensas tú en tu oración, esto, evidentemente, nos llena de esperanza. ¿Sí? Esperanza. Tendríamos que no entender de desesperanza. De desesperanza. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo sé es que Dios me ama. Que Dios está conmigo. Que su amor además me urge. Me urge. En el sentido de que me empuja, no que me angustie. Por tanto, todo eso me ayuda a apoyarme siempre en Él y a no perder la esperanza. Dios está conmigo. Decía el Papa Benedicto XVI. San Pablo renunció a su propia vida, entregándose totalmente al ministerio de la reconciliación de la cruz, que es salvación para todos nosotros. Y añadía, y todos nosotros debemos saber hacer esto. Podemos encontrar nuestra fuerza, precisamente, en la humildad del amor y nuestra sabiduría en la debilidad de renunciar a nosotros mismos para entrar así en la fuerza de Dios. Todos, añadía, debemos formar nuestra vida según esta verdadera sabiduría. No vivir para nosotros. Repito, no vivir para nosotros, sino vivir en la fe en el Dios del que todos podemos decir,
me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivir para nosotros, sino vivir de la fe en el Dios del que podemos decir, me amó y se entregó totalmente a sí mismo por mí. Vamos a pedírselo a la Virgen también. Mira a María, al amor que María tiene al Señor también, a la delicadeza que ella tiene en ese amor, y pídele a ella que te ayude, que me ayude a vivir así. Si hablo de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y esto me lo aplico a mi vida, lo entiendo desde esta perspectiva, siempre. Por encima de todo, el amor de Dios y el amor de los demás. Señor, dame este corazón. Agranda mi corazón para que sea así siempre. Y para que no me queden tonterías, en pequeñeces, que muchas veces lo que hacen es empequeñecerme a mí mismo. Te miro a ti, Señor, y me quedo embobado pensando en ese amor. Ayúdame a imitarte y a hacerlo como lo hizo María Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.